cómo mitigar esos riesgos Eso. para invertir de forma más segura, específicamente cuando inviertes en otro país, en nuestro caso, en propiedades turísticas en el Caribe. Pero piénsalo en cualquier tipo de propiedad y te vas a dar cuenta que estas recomendaciones te pueden servir con nosotros o con quien tú quieras. Ningún problema. Aquí nos encanta serte útil con la información. Entonces, el primero de eso, la primera de esas validaciones que tú tienes que hacer relevantes es hablar del desarrollador. Exactamente, mi estimado Ignacio. Hablar del desarrollador porque es muy importante aprender a seleccionarlo. Nosotros le hemos dedicado lives completos y te invitamos a que los veas de cómo seleccionar un buen desarrollador. Déjame También tengo que incorporar, decirte algo, ¿sí? déjame agregarle desarrollador inmobiliario para que quede bien claro, porque en Chile le llamamos inmobiliaria al desarrollador inmobiliario. En Brasil le llaman incorporadora, en España le llaman promotor, en Motor. Canadá quizás como le llamen. Entonces nos referimos a aquella persona que es la persona que orquestra, que une a todas las piezas, que tiene la idea y la concreta, la lleva a cabo. Ya sea que él mismo es constructora o contrata a una constructora. A eso nos referimos por desarrollador inmobiliario y en México le llaman así, tal cual, la desarrolladora. Entendiendo por desarrolladora, la desarrolladora de un proyecto inmobiliario. Sí, y fíjense ustedes que es delicado, pero es muy interesante, porque al final, cuando estamos hablando de personas, tenemos que identificar con quiénes vamos a hacer el negocio. Y aquí es identificar quién es el dueño de todo el proyecto, quién es el mandamás, el mero, lo decíamos en una charla anterior, como le dicen en Centroamérica, a la persona máxima, a la cabeza que se encarga de dirigir todo el proyecto. Y hay que buscar la trazabilidad, la historia, los otros proyectos, buscar qué han hecho. A nosotros lo mencionábamos como curiosidad, pero de verdad que es muy interesante. Yo ahora que estuve en Dominicana, mencioné ese tema y les encantó a los brokers. Y es, vaya y compare el render contra el real. Y decía, no lo habíamos hecho. Y estaba en un evento que me invitaron delante de 200 brokers. Y me dijeron, Juan Carlos, esa idea está genial. En realidad, a nosotros se nos ocurrió un día y dijimos, deberíamos tener el render versus el real. Luego, muy amablemente, los desarrolladores fueron y tomaron ellos mismos las fotos. Nosotros ni siquiera las podíamos tomar porque no estábamos ahí. Y muy amablemente lo hicieron. Y eso definitivamente generó una confianza muy grande porque es evidencia total, visual, en el que podemos ver realmente el compromiso de ese desarrollador con su palabra, que lo prometido realmente se ejecute. Y es una recomendación que te damos y que te invitamos a que averigües inclusive con el desarrollador que tú quieras invertir. Ahora, hay algo que es muy importante y Kiyosaki lo llama siempre el apalancamiento. Cuando hablamos de apalancamiento, a veces pensamos que el único apalancamiento que existe es el financiero. No, uno también se puede apalancar en el conocimiento de otras personas y en el trabajo de otras personas. Y por eso es importante que si tú quieres ser un buen inversionista, te vuelvas un experto en apalancamiento. Y en el conocimiento y el trabajo de otras personas, puedes apalancarte en un buen broker que haga muchas de estas labores por ti. Porque si tú no las puedes hacer, y entendemos, porque ese es nuestro trabajo, el nuestro sí, nosotros nos dedicamos 7 por 24. Hoy es feriado en Chile y el señor Ignacio Corrales está aquí conmigo trabajando para ustedes y nosotros no paramos. Ustedes se dan cuenta que a veces nos rotamos para organizar nuestras actividades personales, pero siempre estamos aquí, estamos todos los días de lunes a viernes acompañándolos todo el tiempo. Nosotros nos dedicamos 7 por 24 a buscar esos desarrolladores y a buscar esos buenos proyectos. Y precisamente luego transmitirte esa confianza de lo que nosotros hemos encontrado. Entonces, también te digo, apóyate en buenos brokers, porque esa es la clave para encontrar buenos desarrolladores. Para que no le tengas tanto miedo al desarrollador, asegúrate de tener un broker que te dé la confianza de que te está diciendo la verdad y que estás encontrando a alguien que valga la pena. Y que tiene pruebas de su trabajo. Exacto, que ese es su trabajo. Y además de eso, mostrar abiertamente las dos caras de la moneda, ¿no? Toda moneda en los negocios tiene dos caras. Es decir, no es el broker perfecto que tiene todo increíble, ideal. A mí cuando me dicen cosas tan perfectas en el mundo de los negocios, yo la verdad siento que los seres humanos, ante lo perfecto,
dudamos. Mm. Y eso es humano y eso está bien. Nosotros no decimos que sea perfecto, pero hacemos una muy buena investigación para garantizar que ese desarrollador tenga un muy buen historial y nos dé mucha tranquilidad para cumplir los otros elementos. Por ejemplo, además de que nos cumpla, no se nos va a volar, sea alguien serio. Y también les digo, nosotros tenemos oportunidades que no las tiene todo el mundo, Ignacio, y hay que decirlo. Nosotros hemos ido a cenar, a comer, a tomarnos una cerveza con el desarrollador, conocemos su hija, conocemos su esposa, hemos estado en un yate juntos o en una playa conversando o en una oficina reuniéndonos. Son privilegios realmente que nosotros tenemos, pero también responsabilidades muy grandes de transmitirles a ustedes esa información de primera mano que nosotros conseguimos y que entendemos una persona. Así pudieras viajar hasta ese sitio. Tú sabes que no te va a recibir Claro, no te el recibe el dueño dueño de la compañía y te va a dedicar un día, 2 días. o Venga, los por acá. gerentes, digamos, te va a atender el vendedor, y que era justamente el problema que tenía yo. Yo también tenía inversionistas que querían hablar con los dueños y era muy difícil que un dueño de un desarrollador inmobiliario te atienda. Ahora, con eso dicho, es importante que sepas que cuando tú haces un negocio inmobiliario, tú haces el negocio directamente con el desarrollador, con el dueño del negocio, no lo haces con nosotros. Es muy importante trabajar con buenos brokers inmobiliarios que sean capaces de demostrar con pruebas lo que ellos hacen. Por ejemplo, de nosotros puedes averiguar las opiniones que tienen nuestros seguidores en la comunidad públicamente de las actividades que realizamos. Y hay opiniones de nosotros. Y no tanto de Brokers Digitales Caribe, está Brokers Digitales Caribe, Brokers Digitales en Chile, Brokers Digitales Iberia. Entonces, es un patrón que se viene repitiendo. Si es que no te estoy diciendo que seamos perfectos, también nos equivocamos. Yo sé que es difícil de creerlo. Pero efectivamente uno se equivoca y la pregunta es cómo tú evalúas a una persona que, a pesar de sus errores, sale adelante y los supera. Obstáculos van a existir siempre. Una de esas cosas que puede ocurrir, errores, es, bueno, ¿qué pasa si es que no nos cumplen con los plazos, pues, Juan Carlos? Porque A veces es complicado. es complicado, a veces nos podemos preocupar. Nosotros hablamos mucho de inversión sobre planos, de inversión de propiedades en construcción, en preventa, como lo digan en tu país. Esto es muy importante que lo mencionemos, porque obviamente nos ofrece la posibilidad de obtener mejor plusvalía. Acuérdate que es el momento en donde más se valorizan las propiedades. Y hay algo curioso, a veces los inversionistas, especialmente los neófitos, las personas nuevas en el mundo de la inversión, pueden llegar a pensar que si se corren los plazos, estamos corriendo un riesgo alto. Y hay que decirlo aquí, a veces compartimos ideas contraintuitivas, Ignacio. Realmente no es un riesgo tan alto. A mí personalmente se me demoraron, por ejemplo, en el apartamento donde Claro, estoy ahora aquí en Bogotá, y lo único que me dieron fue más plazo para pagarlo te iba a decir sobre lo mismo. planos. No era tan grave, lo puedes pagar más despacio. Y resulta que, por ejemplo, en O dar términos más de entrada, en vez plusvalía, de pagar el 20, en vez de pagar el 30, pagar el 35 o el 40, que pides menos hipoteca. pides menos hipoteca. Ya hemos mostrado también en otros videos los beneficios que tiene disminuir ese porcentaje de financiación para pagar tu crédito más rápido. Entonces es muy interesante. Pero además de eso, tienes algo que es muy particular y es, ojo, la plusvalía sigue creciendo. Claro, Cuando se demoran las obras, la plusvalía sigue creciendo, porque cuando está en construcción y cuando hay todavía propiedades en venta y hay otra torre y hay más propiedades por ofrecer, necesariamente los precios siguen subiendo. Y detrás del nuevo que está subiendo ahí, vamos nosotros detrásito con el que ya compramos, lo cual se vuelve muy interesante. Entonces, es clave que entendamos que, por supuesto, en las promesas de compra-venta hay cláusulas, hay reglas de juego, hay incluso sanciones para los desarrolladores si llegan a incumplir, que tienen que cubrirnos a nosotros, y eso está previsto. Pero también te queremos transmitir, no es tan grave que se corran algunos plazos. Y hay que entender que algunos plazos se pueden correr por negligencia del desarrollador, por supuesto, eso hay que analizarlo, pero también se corren por contingencias propias de una obra, de un proyecto. Tengamos cuidado. La pandemia corrió muchos proyectos, sencillamente porque los ministerios de trabajo de cada país prohibieron ir a trabajar. O sea, claro, así meses, literal. No se podía ir meses a la oficina a trabajar. no se podía ir a trabajar. Y en algunos casos también hay factores exógenos,
como por ejemplo la escasez de una materia prima como el acero, Claro. o La madera, o elementos de sí, zonas en donde, por ejemplo, estás haciendo una construcción y de pronto se viene una época de más lluvias y les atrasa la obra, porque no es fácil fraguar una estructura y hacer que se seque cuando todos los claro, días está cuando hay, lloviendo. No se sí. trabaja igual. Aquí uno no protege contra la lluvia las construcciones tan fácilmente. En fin, hay diferentes variables y por eso Sí, la hay elementos mayoría que de se pueden desarrolladores... prever. Hay elementos que se pueden Exacto. prever, otros que no se pueden prever tanto, hay que tener cierta tolerancia. Tampoco es que es maravilloso que se atrase, o sea, si bien es cierto que se atrase, te da algunos beneficios de pagar más entrada inicial, down payment o pie, también te produce ciertos costos, como por ejemplo la imposibilidad de comenzar a rentar o generar un flujo de caja respecto a las propiedades en las que invierten. De hecho, la gran gracia de la entrega inmediata es que justamente elimina este riesgo, el que no me cumpla con los plazos, porque estoy pronto a la entrega o ya estoy a la entrega, y por lo tanto yo estoy pasando y pasando, estoy pasando mi entrada inicial y tú me estás pasando inmediatamente mi proyecto inmobiliario. Tengo que inmediatamente, eso sí, sacar crédito hipotecario. Tengo poco tiempo o espacio para construir historias financieras, si es que así lo requiriese.